por darles las bienvenidas a todos en este nuevo evento organizado por INISEC y en esta ocasión en apoyo muy especial con nuestros amigos del Centro de Estudios Históricos del Ejército Nacional de Colombia, quienes han preparado una sesión muy importante para conmemorar todo lo que significa este día para el país Colombia y que sobre todo hace pensar y reflexionar lo importante que es tener dos versiones de un mismo hecho histórico. Como comandante del Comando de Educación y Doctrina, en nombre del comandante del Ejército Nacional, señor general Eduardo Enrique Zapatella Altamiranda, quiero abrir este conversatorio dando un saludo especial a los participantes que nos acompañan en esta sala virtual, al doctor David de Caizal, ponente por España, en especial al doctor Manuel González Forgada, presidente del Instituto Internacional de Estudios en Seguridad Global en España, como también a sus integrantes, quienes nos apoyan con la planeación, preparación y ejecución de tan importante evento para los colombianos como lo es hablar del arte militar de la batalla de Boyacá. Hoy conmemoramos 201 años de la hazaña de los patriotas dirigidos por el general Simón Bolívar en el campo de Boyacá, campo de batalla que presenció el encuentro del ejército español contra el ejército libertador, integrado por neogranadinos, ingleses, indígenas, negros y llaneros, quienes unidos en una sola causa pelearon por el espíritu de la América Libre. Como tributo de admiración, de afecto y respeto a todos los hombres y mujeres del ayer, de hoy y de siempre, quienes han dedicado sus vidas al servicio de la patria y del pueblo colombiano, celebramos el Día del Ejército Nacional, remembrando la dimensión histórica de la batalla de Boyacá, decisiva para la gesta emancipadora que cubrió de gloria las armas de la República y dio inicio a la independencia definitiva del pueblo colombiano. Patria, honor, lealtad. Él es el capitán Jorge Mauricio Cardona Angarita. Es doctor y jefe de estudios e investigaciones del Centro de Estudios Históricos del Ejército Nacional de Colombia, oficial de caballería, doctor en Ciencias Sociales y Humanas en la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en la misma universidad, especialista en Administración de los Recursos Militares para la Seguridad Nacional, con estancia también en la Universidad Católica de Chile. Ha sido miembro de los Estados Mayores de la Segunda División para el Nororiente de Colombia y 13ª Brigada en Bogotá, miembro correspondiente de las Academias Colombianas de Historia y de Historia Militar. Entre sus grandes distinciones podemos mencionar Andrés Bello en 1991, graduado de honor en 1995 de la Escuela Militar de Cadetes, graduado de honor y graduado distinguido de la Escuela de Armas y Servicios en el 2002 y 2009, respectivamente, y becario actualmente del Ejército Nacional para maestría y doctorado. Una de las batallas más importantes de toda la historia, de nuestros 210 años de historia, y por eso a partir de 1978 el gobierno nacional definió el 7 de agosto como el Día del Ejército Nacional. El día de hoy, en nombre del señor general Enrique Zapatero Altamiranda, comandante del ejército, y en el nombre de los más de 200.000 soldados que integran esa institución que tiene como misión constitucional proteger la soberanía de este país de casi 2 millones de kilómetros cuadrados, quiero expresar este saludo en nombre de todos estos soldados y hacer una explicación histórica mediante el método de la historia y también de la arqueología, en un trabajo que hicimos con el Ministerio de Cultura de Colombia, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el Centro de Estudios Históricos del Ejército y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia de aquí, en nuestro país. Esta investigación nos demoró 4 años, vimos un buen estado del arte y hemos hecho avances en estas nuevas investigaciones porque la historiografía hoy en día está en constante evolución de la iconografía. Estas son iconografías óleos que se tienen desde
digamos, pintados por diferentes autores, entre ellos José María Espinosa, que nos explican cómo estaban organizados los ejércitos. Uno lo puede apreciar ahí. Hay una iconografía digamos, de unas litografías que hizo Darnet, y 5 años después de la batalla de Boyacá tenemos de Pedro Castillo la acción del Yagual, donde se ve cómo actúan estas pinadas y mutas de caballería que son los lanceros, como también la batalla de Matemiel, que es otro óleo de 1830. Estas iconografías nos permiten entender cómo era que estaban organizados estos ejércitos y cómo ellos combatían. Aquí en la táctica de que sea Jomini vemos cómo se forman los batallones de primera línea, segunda línea, tercera línea, cuarta línea, cómo hacían las formaciones escaqueadas en ajedrez, por francos, vanguardia, centro, retaguardia. Está todo explicado, y la iconografía me va a ser muy importante porque me va a explicar cómo se hacían estas mesnadas y cómo se hacían estas mutas para desarrollar las batallas. La metodología que empleamos en esta investigación pues es de hipótesis explicativa inductivo, para lograr llegar ahora sí al desarrollo de la investigación, donde después de que se hizo el grito de independencia y se crearon las provincias de la Nueva Granada, en un proceso que empieza el 20 de julio de 1810 con la creación del ejército, el 23 de julio, con una cantidad de batallas que van a ser en 1811, 1812, 1813, 1814, batallas muy importantes donde se demuestra la táctica y la estrategia de estos oficiales que pertenecían a los batallones disciplinados, que hacían parte del refuerzo de los batallones fijos. Van a actuar en todas estas campañas y batallas a través de 1811, 12, 13, 14 y 15, hasta que a finales del 15 ellos son vencidos en las batallas de Cachirí, la batalla de la Cuchilla del Cambio y de La Plata, pero no son vencidos en Matemiel, ni en Chire, ni en Guachiría, porque allá los lanceros van a ser muy importantes para tener en cuenta eso. Entonces, todas estas batallas, aquí vemos, siguen los combates en María, Tame, Chira y Pore, y empiezan estas campañas, se organiza el ejército neogranadino en el 17 y 18, el 12 de junio se reúnen allá en Tame, el 27 de junio tienen su primer combate, el 28 de junio al 5 de julio cruzan el páramo de Pisba, el 11 de julio tienen los combates de Gámeza y Tópaga, el 25 de julio la batalla del Pantano de Vargas y el 7 de agosto el puente de Boyacá. Con esta batalla lo que se hace, pues el virrey Juan Sámano, que estaba de virrey, pues él tiene que huir y entra a Bolívar el 10 de agosto a Santa Fe y se restituye la república y se sale toda la organización política económica del virreinato y se organiza la República de Colombia, que estaba constituida por Colombia, Dinamarca y Geografía Color, que nos permite ver todas las formaciones que son, digamos, en ancho frente. Aquí van los batallones, se distinguen las diferentes batallones que coinciden con la información de las fuentes, tanto el boletín del Ejército Libertador como los diarios de estos oficiales que participaron en esta batalla. Esta es la aproximación ya final. Tenemos dos combates al mismo tiempo, uno en el cual 3 batallones actúan. El que está en la primera línea es el batallón Cazadores, el segundo es el batallón Primero de Línea y el tercero es el escuadrón Guías de Retaguardia, que al no poder tener paso sobre el puente, lo que hace es un envolvimiento y le cae por detrás a la vanguardia del coronel Francisco Jiménez, el español. Y otro es arriba en la parte alta, acá abajo en el puntito dice Capitán General Simón Bolívar. Aquí abajo se encuentra el puente Boyacá, y en la parte alta encontramos este polígono donde se desarrolla la batalla de las retaguardias. Entonces, como pueden ver, este polígono que está totalmente amarillo corresponde al plan especial de manejo y protección del campo de Boyacá, y en todo este sector se desarrolló la batalla empleando, digamos, las diferentes tácticas y estrategias de un ejército que venía ya experimentado desde 1810. Entonces, como podemos ver, vemos que el combate, para que se desarrolle en la vanguardia y en la retaguardia, necesita unos mandos bien educados, bien formados, para poder enfrentar 2.500 hombres contra 2.500 hombres del ejército español. Cada batallón de estos es importante tener en cuenta que, por ejemplo, el rifles tenían rifles, no eran los arcabuces ni los mosquetes españoles que tenían los otros batallones, y que era una combinación de soldados extranjeros con soldados criollos.
La Legión Británica sí era totalmente británica, el comandante anteriormente era James Rook, pero él murió en el pantano de Vargas, y el comandante era el sargento mayor John McIntosh, y ellos también combatieron, hicieron el envolvimiento se hizo alrededor de todas las unidades que estaban aquí, inclusive como ellos no estaban listos para el combate, no alcanzaron a armar la artillería que estaba aquí construida por 2 obuses y un cañón de A4, no se pudieron armar porque en un lado en una mula llevaban el cañón, en el otro las ruedas, en el otro la munición, y armarlos es muy difícil, o sea que la sorpresa fue factor importante para poder impedir que dispararan esos cañones, como lo vimos los regimientos de dragones, que es importante porque ¿por qué no actuaron? Porque el escuadrón del regimiento de dragones estaba a este lado, los dragones son infantería a caballo, pero aquí en este lado había una cañada por donde cayeron el escuadrón de lanceros, que fueron los que vencieron en el pantano de Vargas, y claro, les cayeron por este lado, y cuando ellos se dieron cuenta ellos estaban, digamos, al otro lado de la cresta militar, y por eso no se dieron cuenta, y por eso tuvieron que huir, y tomaron el camino hacia Ubaté y salieron allá donde pudieron escapar. Con todo esto, a las 16:30 termina la batalla, se capturan 1.600 soldados españoles, y hay 53 muertos de parte de los patriotas, y Bolívar a los 3 días siguientes va a entrar a Santa Rosa. Nuestro próximo ponente está representando ya por el lado de INICEF, el Instituto Internacional de Estudios en Seguridad Global. Él es David de Caitzal, director del área de seguridad y defensa de INICEF. Es historiador militar, experto en geoestrategia internacional y terrorismo yihadista. Es asesor en materia de seguridad y defensa de importantes organismos internacionales. Director activo del Observatorio contra la Amenaza Terrorista y la Radicalización Yihadista, OCATRI, que pertenece también al grupo de INICEF. Ha trabajado en el Archivo Histórico Militar de la Cuarta Región Pirenaico Militar de Barcelona como historiador y documentalista. Es profesor de Historia, Protocolo Eclesiástico, Diplomacia Vaticana, Heráldica y Derecho Premial Nobiliario. Además es profesor de la Fundación Universitaria Behavior and Law en Geoestrategia, Geopolítica y Terrorismo Yihadista. Es comentar que desde 1740 comenzaron a producirse pequeñas rebeliones en contra del dominio español en América del Sur y México. El primer acto de rebeldía contra la monarquía española fue mucho antes, en el siglo XVI, de la mano del famoso Lope de Aguirre, o la rebelión del herreño Juan Francisco León en 1749, aunque no fueron dirigidos explícitamente contra la monarquía, sino en este caso contra la dominación vasca del territorio venezolano. Hay que recordar que en 1770, en el virreinato del Perú, estalla una nueva rebelión indígena encabezada por los indios Sisasica, quienes son duramente castigados por la rebeldía. 5 años más tarde, en 1775, comenzará la guerra entre colonos norteamericanos y la Gran Bretaña, sirviendo de ejemplo para las colonias hispanoamericanas. En 1777 se da inicio a diversas rebeliones indígenas en Ecuador. En 1779, en Charcas, Bolivia, los hermanos Catarí forman otra rebelión acompañada de protestas venezolanas contra el monopolio del tabaco. En 1784, Francisco de Miranda embarca rumbo a Estados Unidos para hablar con los norteamericanos sobre los proyectos independentistas. Mientras tanto, el 14 de julio de 1789 se toma la Bastilla, en Francia, causando una gran conmoción en todo el mundo, ya que podríamos decir que es la primera vez que se abolían los derechos feudales. En 1797, Francisco de Miranda, José del Pozo Sucre y Manuel José Salas se organizan para firmar el Acta de París, para planificar las estrategias militares de la independencia hispanoamericana. Contaron con ello con el apoyo de Inglaterra y de Estados Unidos, a cambio de un tratado comercial sin monopolio y, evidentemente, la indemnización por los gastos que tuvieron. En 1799 se produce la conspiración de los machetes en México y en 1800 el cura Miguel Hidalgo es investigado por la Inquisición española. En 1806, Francisco de Miranda intenta su primer asalto a Venezuela. Al fracasar por entrar por la costa central del país, lo intentó por la costa occidental. Llegó a conquistar Coro, pero en breve las tropas españolas le obligan a abandonar la plaza y entonces se dirige a Trinidad, previo paso por Aruba y Barbados. Además, en 1806 y 1807 se producen las invasiones inglesas. Como ambas invasiones fracasaron, las tropas regulares y milicias rioplatenses argentinas se dieron cuenta del potencial que tenían, ya que jugaron un papel fundamental en la defensa de Buenos Aires. Si habían podido repeler una invasión británica, ¿por qué no una española?
Los criollos, indígenas, tropas regulares y milicias urbanas del Río de la Plata comienzan a creerse capaces de defenderse ante cualquiera. Al mismo tiempo, en 1807, Simón Bolívar regresa a Caracas preparado para la guerra. Entramos ya en lo que es el ejército realista en la Guerra de Independencia hispanoamericana. El ejército colonial tenía un fuerte carácter doméstico, americano, formado por tropas locales de la ciudad en un 80% y por oficiales afincados en el país comprometidos con la élite del lugar. El ejército borbónico desapareció en España en el año 1808, construyéndose durante la Guerra Peninsular una fuerza totalmente nueva para enfrentarse a Napoleón en España y servir en ultramar. Al iniciarse la Revolución Hispanoamericana, podemos decir que el ejército colonial español se desintegró y grandes sectores del mismo se integraron en los ejércitos independentistas y dependieron de las juntas de gobierno americanas. Los batallones coloniales se comportaron en función del apoyo de las élites locales a favor de una junta o del virrey. El ejército realista en América fue una organización improvisada surgida de la reacción de los defensores de la monarquía española que solo reconocían la autoridad del rey español a través de los virreyes y de las autoridades instaladas en España. Y tuvo como fin, digamos, intentar detener el proceso de independencia de las colonias americanas. En 1820 el número de españoles peninsulares combatiendo en América llegaba a cerca de los 10.000 hombres y a partir de 1820 el gobierno español no envió ya más tropas expedicionarias desde Europa para reforzar al ejército realista. En este caso, Morillo, en Costa Firme, tenía unos 2.000 europeos bajo su mando. En diciembre de 1821 se reembarcaban desde México hacia la península ibérica 492 oficiales y 3.692 sargentos, cabos y soldados europeos que habían formado parte del desmembrado ejército realista de Nueva España. El ejército realista estaba compuesto por dos grandes grupos: las unidades que se crearon en España y las formadas en América, la población de españoles peninsulares en las colonias americanas a fines del siglo XVIII era de 150.000 personas aproximadamente, cifra inferior al 1% de la población total. Sin embargo, ya desde la introducción de las reformas borbónicas, la proporción de sus componentes europeos y americanos no varió demasiado y se estabilizó en torno a un 80-85% de americanos en los regimientos veteranos. En el caso de las unidades americanas, estas unidades se conformaron por tropas originarias de toda la población local. En muy pocas ocasiones estas unidades tuvieron que partir de su lugar de origen, como lo fue el caso de los independentistas, las castas de mestizos, mulatos, mestizos indígenas, los negros, esclavos, todos formaron parte mayoritariamente del ejército realista. La unidad realista americana estaba dividida por la movilidad geográfica y también a su vez por unidades de veteranos y milicias. Las unidades creadas en América se formaban por tropas originarias americanas y su componente social y étnico era el reflejo de su población local. Así, por ejemplo, en el Virreinato del Perú, los oficiales y suboficiales del Ejército Real del Perú hablaban en la lengua quechua o aymara para dirigir a las tropas amerindias, ya que la inmensa mayoría solo hablaban en su lengua nativa, por lo cual los oficiales españoles debían conocerla para poder dirigir a sus tropas. En la batalla de Boyacá podemos decir que fue uno de los hechos fundamentales en el proceso de la independencia de los territorios que pertenecían al Virreinato de Nueva Granada. Con ella se logró el triunfo militar sobre los ejércitos realistas y la retirada de las autoridades españolas que permanecían en Tunja y Santa Fe. Los españoles atravesaron el puente para ubicarse al lado opuesto del río, pero quedaron separados del resto de su ejército por las fuerzas de Santander, que en este caso tomaron posiciones al otro lado del puente, dando inicio a la batalla. Su caballería buscó sorprender por detrás a la línea de defensa del coronel Jiménez. Cuando esto se logró, los rebeldes pasaron el puente y los españoles abandonaron su posición. Las tropas de Jiménez emprendieron la fuga, dejando a los ejércitos de Santander en posesión del territorio. Bolívar y su Estado Mayor continuaron la persecución de los soldados realistas. Para entrar un poco en detalle y ver la situación de cómo se encontraban en aquel momento las tropas, tanto realistas como insurgentes. En esta primera litografía podemos ver la organización de las tropas realistas y los mandos de los oficiales en los batallones de Numancia y del Rey. Escogieron la vía por el puente de Boyacá. Las dos fuerzas se encontraron en el campo del general Simón Bolívar. La vanguardia de los independentistas estaba bajo el mando del general Francisco de Paula Santander y la retaguardia por el general José Antonio Anzoátegui. Las tropas rebeldes estaban compuestas en su mayoría por neogranadinos y venezolanos. La táctica sorpresiva en el movimiento para la ocupación de Tunja realizada por Bolívar y el ejército rebelde fue preocupante por los realistas, quienes para alcanzar su objetivo escogieron inicialmente la vía por el páramo de Covita y llegaron al pueblo de Moravita el 6 de agosto. Ante los dos caminos para seguir a Santa Fe, o por el camino real de Tunja o por Chichinquira, Barreiro escogió el primero, pasando por el camino de Samaca hasta el puente de Boyacá. Por su parte, el ejército realista estaba conformado íntegramente por tropas nativas americanas, unos 2.670 soldados,
en los cuales 2.300 eran de infantería, 350 de caballería y 20 de artillería. Su comandante era el brigadier José María Barreiro. El jefe del Estado Mayor, el coronel Sebastián Díaz, y la vanguardia estaba bajo el mando del coronel Francisco Jiménez. Desde lo alto del San Lázaro, en Tunja, Bolívar y el Estado Mayor observaron los movimientos del ejército realista. A las 10 de la mañana ordenaron impedir el paso por el puente de Boyaca, en el cual confluyen los dos caminos, el de Samacá, utilizado por las tropas españolas desde Motavita, y el Camino Real, utilizado por los insurgentes. A Andrés Salamanca. Andrés es magíster en historia, es investigador, experto y además es historiador en el Centro de Estudios Históricos del Ejército Nacional de Colombia. ¿Cómo influyó la masonería? Francisco Miranda, Santander, Simón Bolívar, y sé que obviamente hay muchos oficiales españoles que también fueron masones, en este conflicto, en este proceso de independencia, ¿sí? Bueno, la masonería, como sabemos, se produce tanto en Francia a partir de la Revolución Francesa, que luego se expande a todos los países europeos, a las monarquías europeas, y luego, evidentemente, a través de las metrópolis se expande hacia las colonias. La llegada de esa masonería, no solo por parte del ejército español, de altos mandos del ejército español, sino también dentro de las propias fuerzas de Simón Bolívar, de sus propios mandos, es a través del liberalismo que se expande a través de las colonias, principalmente un liberalismo también provocado por el Reino Unido, un liberalismo y unos mensajes también que luego también quería comentar sobre el tema de las famosas falsedades de la leyenda negra, que son inventadas por escritores ingleses de mediados del siglo XIX contra España, tanto autores franceses, holandeses, ingleses, para intentar debilitar la presencia española en América Latina. El papel de la masonería es muy importante en España. Recordemos que el rey Alfonso XII también era masón, y la verdad es que esa llegada de la masonería a América Latina pues viene principalmente por parte de los altos mandos del ejército español, que lo influyen a través de la llegada de Francia y de Inglaterra, y evidentemente también a través de los contactos de los mandos del ejército de Colombia, de Simón Bolívar, a través de sus contactos en Estados Unidos, que también tenía mucha fuerza la masonería, y también en Inglaterra a través de la Legión Británica. Gilberto dice lo siguiente: en la historia de la independencia de Colombia, poca importancia se le da a la batalla del río Pinta en Charalá, donde las tropas criollas retrasan a las tropas españolas comandadas por Lucas González, quien se debía dirigir a Santa Fe a apoyar a las tropas de Barreiro. Allí en el puente, las tropas criollas fueron masacradas, pero el sacrificio de estos hombres le permitió a Bolívar lograr el triunfo en el puente de Boyacá. ¿Qué comentario le merece al respecto, capitán? Bueno, un saludo muy especial para todos los socorranos, a la población de Charalá. Ahí he visto los chats. Y el año pasado estuvimos conmemorando y reivindicando esta batalla. No solamente esto, sino este ejercicio de la historia militar nos ayuda a comprender otros procesos, cómo sucedió, cómo se apoyó, lo que se hizo en todo el virreinato de la Nueva Granada y lo que se hizo en la posterior provincia de la Nueva Granada y el estado de Cundinamarca fue importante para este gran proceso. En Charalá, queda cerquita ya al Socorro y a San Gil. En esta provincia, en 1781, se hizo el primer grito, bueno, una insurrección que se llamaba Los Coneros. Y de aquí estas personas que estaban aquí trataron de llegar a Bogotá para reclamarle al virrey por el aumento de los impuestos, porque Carlos III había aumentado los impuestos para poder alimentar sus ejércitos allá en España y vencer contra los ingleses. Entonces estas, digamos, inconformidades que tenían los criollos, pues no pudieron, digamos, prosperar, porque el virrey en esa época lo que hizo fue negociar y al final y al cabo lo que hizo para poder vencer a estas insurrecciones fue asesinar a los organizadores, como el capitán José Antonio Galán. Entonces todos los batallones de milicias estaban organizados. Lo que hizo el virrey fue desarticularlos, las milicias disciplinadas, y organizó unos batallones auxiliares y mandó a traer unos batallones, unas compañías del fijo que estaban en Cartagena, que eran los que vemos con uniforme blanco. Por el calor ellos vinieron acá, y aún así desde 1781 en adelante en Santa Fe, Bogotá, organizaban la instrucción a los batallones disciplinados. No habían batallones disciplinados, pero quedó la semilla de estos
batallones disciplinados de estas milicias disciplinadas en las diferentes provincias que estaban. Entonces, por eso era que entre 1781 a 1819, en todo ese tiempo, pues las personas que estaban allí eran muy fuertes, digamos, en la formación militar, y una de esas unidades pues eran todas estas guerrillas de Coromoro, Cincelada, la de Charalá, y están los hermanos Almeida. Estos digamos, milicias que estaban disciplinadas y organizadas, pues ayudaron durante todo el proceso, y en ese entonces yo les comentaba que la gran estrategia de Barreiro para poder organizarse era reunir las fuerzas que estaban en Pamplona. Hablando de Montecuccoli, sé que en el manual de él menciona qué hacer después de una batalla, ¿no? Menciona recoger a los heridos, enterrar a los muertos, etc. Hay una pregunta muy interesante. Dice, ¿qué disposición para David, esta pregunta va para David, qué disposición se dio o se daba a los muertos de la guerra, en especial a las tropas realistas? Y otra, como para que nos respondas ahí de una vez, es, ¿qué combatió España? ¿Fue una guerra civil o una reconquista? Me parecieron unas preguntas muy interesantes. Pues en relación a la pregunta si es una guerra civil o una guerra de reconquista, hay dos puntos de vista muy diferentes. Está claro que desde la visión española la guerra de independencia hispanoamericana se tuvo como una guerra de reconquista, aunque podríamos ver esa visión de aquellas unidades militares conformadas exclusivamente por americanos que defendían también a España y combatían contra sus hermanos que querían la independencia, con lo cual en ese punto de vista veríamos una guerra civil, como fue también en el caso de la Guerra de Independencia Española de 1808 a 1814, donde españoles de diferentes ideologías liberales, progresistas, defendiendo al rey José I Bonaparte y los que defendían al rey Fernando, pues nos enfrentábamos en una guerra civil entre españoles por dos monarquías, una monarquía impuesta por Napoleón y la monarquía absolutista de Fernando VII. En el caso de América, pues desde nuestro punto de vista sería una guerra de reconquista para no perder los territorios de ultramar, las colonias, y por otra parte, quizá algunas unidades o miembros de aquellas unidades militares creadas conformemente en un 80-85% por miembros americanos, pues verían aquel conflicto como una guerra civil entre propios americanos. Hay una pregunta muy interesante, o bueno, es para ambos, pero la quiero mencionar ahí para que nos dé el punto de vista español también. ¿Cómo influencian los tratados de Clausewitz, Jomini, la Escuela de Pensamiento de Schwarzkopf y Guiseniot en la oficialidad de ideología liberal que participarán en las guerras independentistas hispanoamericanas? ¿Existen copias de estos tratados o de esta aplicación doctrinal? Sabemos obviamente que Bolívar tenía el tratado de Jomini, tenía su biblioteca, se sabe también que de Montecuccoli también lo tenía, ¿sí? Pero ¿cuál fue esta influencia de estas escuelas de pensamiento? La Schwarzkopf diseñó, y obviamente la obra clásica de Clausewitz y Jomini. Me voy a iniciar yo pues, con el permiso del doctor David. Le recomiendo a esa persona leer este libro. Se llama República en Armas, de Clement Thibault. Es una tesis doctoral, es muy buena, es casi el texto de consulta de todas las guerras de independencia. Aquí le hace un estudio prosopográfico de todos los soldados, tanto de Venezuela como de Nueva Granada. Y él habla de la formación tanto de los neogranadinos antes del grito de independencia como en las épocas de 1819. Y hay unos apartes importantes donde estos libros, sobre todo, pues no hablan propiamente de Jomini y de Clausewitz, pero sí hablan de Guibert, hablan de Grant Madison, creo que el doctor Ortica nos puede ilustrar sobre eso. Montecuccoli, ya lo había mencionado, y unos casi, digamos, uno se deleita leyendo las reales ordenanzas de Carlos III y explica todo, desde el oficial, desde el soldado hasta el capitán general, y estos documentos obviamente lo van a tener los oficiales criollos que son de bajo rango. O sea, las reformas borbónicas de Carlos III solamente permitían que el oficial llegara hasta el grado de sargento mayor, y de ahí en adelante el teniente coronel, el teniente general, el capitán general y rey eran peninsulares, de España, propiamente dicho. Entonces, estos oficiales
como había el batallón fijo y el batallón auxiliar y el batallón de milicias disciplinadas, lo que hacían era tener casi los mismos uniformes, las mismas códigos militares, y por eso iban siendo influenciados. En Clement Thibault explican a través de documentos, fuentes primarias, cómo era esta educación y qué era lo que leían. Inclusive la biblioteca Bolívar se la entregó a José Antonio Páez, completica, y ellos se la pasaron a sus oficiales, sus grandes caudillos como Juan Galea, Juan Epoxero Moreno. Por ejemplo, Córdoba, José María Córdoba era un muchachito en ese tiempo de 18, 19 años, y él ya tenía esas consideraciones tácticas porque él leía mucho, y eso es lo que trataban de colocar en estos colegios, tanto el colegio de 1810 de José Ramón de Leiva, como el colegio de Francisco de José de Caldas en 1814, y con unos códigos militares que hicieron en 1815, y en 1818 los plasmó Francisco de Paula Santander en el código militar para las unidades que estaban formando, que eran los 4 batallones que mencionaba el doctor. Si bien los españoles combatieron con los ingleses durante la invasión napoleónica, recordemos obviamente durante obviamente pues, la invasión realmente, después de la firma del Tratado de Fontainebleau y las abdicaciones de Bayona, ¿cuál era la idea, obviamente, de luego combatir con los aliados? Con los que alguna vez fueron sus aliados. Claro, en el caso de los ingleses, es muy curioso porque durante la Primera Guerra Anglo-Española los ingleses combatieron contra nosotros. En la Segunda Guerra, ya con la Guerra de Independencia Española de 1808 a 1814, en el periodo de 1809, ya los ingleses forman parte de los aliados en la lucha contra Napoleón y son aliados de España. Combaten juntos en la península contra los franceses, las tropas españolas juntamente con las tropas inglesas, pero en el caso de América, cuando empiezan los conflictos de las insurrecciones durante todo el proceso de la independencia de la guerra de Hispanoamérica, ahí confluyen otros aspectos históricos muy importantes, que es la influencia de ese liberalismo, la influencia de una propaganda antiespañola, que es esa misma propaganda que hablaba antes, influenciada por holandeses, franceses e ingleses, para hacer decaer y sobre todo intentar debilitar la presencia española en América Latina con esa famosa falsedad de la leyenda negra, que hace que esas tropas británicas, con esos sentimientos de libertad, influidos también por la guerra de independencia de América del Norte, de Estados Unidos, en la que también España y Francia apoyaron a los norteamericanos en su independencia, luego se traspasa en una influencia antiespañola para que esos sentimientos de libertad que, digamos, abocaban al ejército de Simón Bolívar sean vistos por esos mercenarios o esos aventureros ingleses que en muchas ocasiones, o la mayoría de ellas, combatían con el mismo uniforme inglés, con sus propias banderas regimentales y de la Union Jack, defendiendo esa libertad que luego también defendían en España contra Napoleón, apoyando a las guerrillas y apoyando al ejército de Fernando VII en España. Decisiones tácticas tomadas por Simón Bolívar en la batalla del Pantano de Vargas al posicionar sus tropas permitiría de alguna manera permitirnos pensar que Bolívar era un excelente motivador político, pero un pésimo estratega militar. Bolívar, desde sus inicios de su carrera militar como subteniente, influenciado por Miranda y todos estos oficiales a inicios de 1810-11, él ascendió por grados, digamos, desde los más subalternos hasta el máximo grado. Él tenía una concepción muy grande desde teniente coronel de hacer unas, digamos, por ejemplo, cuando hizo la campaña Admirable, trató de hacerlo con la aproximación directa, que era lo que decía atacar directamente, rápido y veloz, pero no pudo vencer en la campaña Admirable, que es entre 1813 y 1814. Entonces por eso volvió a la Nueva Granada, se presentó a las Provincias Unidas y le dieron la oportunidad de que fuera siquiera ya a Cartagena. Llegó Pablo Morillo, luego organizó diferentes expediciones, logró vencer en los Cayos, logró con sus generales y todo vencer y tomarse Angostura en 1818, 17 y 18, y por eso es que organiza la batalla, pero ya es una campaña admirable inversa, le dicen.
porque entonces ya no va a ser de la Nueva Granada hacia Venezuela, sino de Venezuela a la Nueva Granada. Y en los escritos él trata de poner en práctica todas las teorías que tiene conocimiento que las aprendió en Europa. Entonces él admiraba mucho a Napoleón Bonaparte y a Federico Grande de Prusia, y estos documentos que él tenía los ponía en práctica. Él fue muy, además de político, muy buen militar, porque aún no sabemos cómo logró convencer a todos estos caudillos del Casanare, como Juan Galea, Nepomuceno Moreno, Ricaurte de los Almeida, que eran guerrillas, cómo logró meterlas y conformarlas como comandantes regulares. Eso es lo difícil, y lo logró hacer, y organizó las unidades como estaba organizada de acuerdo en ese tipo de la doctrina: infantería, caballería, artillería, la logística estaba ya incluida ahí con sus jefes de Estado Mayor, nombró, o sea, sí tenía conocimiento de la parte de estrategia y la parte táctica. Por eso lo desarrolló, y en Pantano de Vargas él trató de llegar, digamos, primero antes que llegara María Barreiro, pero resulta que efectivamente hay una discusión ahí si él falló en tratar de cruzar el río Chicamocha y poner sus tropas con un obstáculo a la espalda. Se puede hacer muchas interpretaciones de esa manera, pero la respuesta para uno de caballería, porque es el oficial de caballería, y ese día es el más importante para nosotros de los oficiales de caballería, es que Bolívar sí era un gran estratega, porque tenía que manejar esos 2.500 hombres, es porque la batalla del Pantano de Vargas, Barreiro pensó que la había ganado cuando él empleó todas sus fuerzas. Él empleó casi sus 2.000 hombres allá en el pantano, y él da la frase, y está escrito en los documentos, de que ni Dios me quitará esta victoria, pero él no se había dado cuenta que Bolívar no había empleado la caballería. O sea, empleó todos los batallones, cazadores, la primera línea, el Bravo de Páez, el Barcelona, el Rifles, hasta la Legión Británica entraron, pero no había entrado la caballería, que eran 300 jinetes de a caballo. Entonces, él empleó esa reserva, o sea que sí tenía conciencia de que tenía una vanguardia, una retaguardia, y que teóricamente se debe tener una unidad a la ofensiva, una unidad de apoyo y una unidad de reserva. Y así es que se maneja la guerra desde siempre. Uno analiza, por eso la historia militar se encarga de analizar todas esas batallas, y efectivamente él sí tenía esa concepción, y por eso unos dicen que fue un triunfo, no fue un triunfo, sino fue quedaron en tablas, pero si Barreiro se retiró hacia Motavita para llegar a Santa Fe, quiere decir que ganó. Entonces son situaciones que, digamos, en la interpretación uno como historiador militar, Bolívar sí era una persona que empleaba bien la táctica, bueno, no tanto la táctica, porque la táctica ya es el combate de tú a tú, pero la estrategia de utilizar sus batallones, sus divisiones y sus unidades sí lo hizo de manera acertada, tanto así pues que venció no solamente acá en Vargas, en Puente Boyacá, sino ahí para abajo hasta Carabobo, Junín, Pichincha y Ayacucho. Afortunadamente tenemos un par de excelentes panelistas, y lo más interesante de todo fue que cada uno dio su versión, obviamente, de la historia, ¿sí? Su versión de tal vez la batalla más decisiva de esta campaña libertadora, ¿sí? Y se habla de un punto de inflexión, que es esta batalla, ¿sí? Excelente, obviamente, el posicionamiento de las tropas, eso es algo que es muy difícil de ubicar realmente, y solamente muy pocas batallas se puede hacer eso. Y David, obviamente, tu análisis del ejército español, y en especial a mí me parece fascinante, siempre me parece un tema interesantísimo. La parte de los uniformes de la Legión Británica es un tema que siempre me ha fascinado, así que muchísimas gracias, me has dado mucha luz también a eso, y estoy seguro que gracias también a todos los asistentes que participaron en este conversatorio, se van con muchísima información y se van completamente enterados de este día. Y creo que no hay mejor manera de celebrar el 7 de agosto de 1819 y el Día del Ejército Nacional, la batalla de Campo.